Bien, todo bien, te escucho. Hola, sí, te escucho. Estaba muteado mi micrófono y no me di cuenta. Sí, de hecho que sí, de verdad. Lo que me gustaría es que me indiquen exactamente qué punto de cabecera de detalle es el que está creando conflicto, confusión, por decirlo así, o si es todo el esquema de cabecera de detalle en sí luego. Sí, 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 ya leí eso en el chat. Entiendo. Sí, no, la idea es hacer el repaso correspondiente el día de hoy. Bien, debido a nuestro tiempo y para tratar de dar cumplimiento a los pedidos tanto del compañero Edwin, el tuyo, y el de la compañera Annelies, no vamos a volver a codificar otras tablas de cabecera de detalle, sino lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el repaso, pero sobre los códigos ya existentes. Voy a voy a volver a mostrar esos códigos y por favor, si me van parando en las líneas de código en donde ustedes están teniendo conflicto, ¿verdad? Porque debido al tiempo nosotros no nos da el tiempo para volver a codificar todo el esquema de cabecera de detalle, ¿verdad? Por más que no sea demasiado amplio, ¿verdad? También quiero hacer el repaso de lo que sería el concepto de la configuración del proyecto de nuestro res. Bien, entonces ese es el planteamiento, señores. ¿Están de acuerdo? Bien, voy a pasar a presentar entonces mi pantalla. Me confirman que están visualizando mi pantalla. Perfecto. Bien, entonces ustedes ya a nivel de... Repito, señores, esto, por favor, párenme. Y si el compañero Edwin necesita hacer alguna consulta, por favor le escribe a alguno de sus compañeros que no tiene problema con el audio y que le diga que pare, por favor. Entonces yo no tengo problema, ¿verdad? Porque yo no voy a estar visualizando la pantalla del chat. Evidentemente porque voy a estar acá mostrando los códigos fuentes. Bien, entonces ustedes ya conocen ya todo el esquema de cabecera de detalle, ¿verdad? Ustedes a nivel de entidad de relación más que nadie saben cómo está compuesto todo eso, ese esquema. Entonces,
En ese punto creo que ya no hay nada que aclarar, ¿verdad? Estamos hablando de que existen n cantidad de tablas relacionadas entre sí y que las operaciones que se tienen que hacer todo en el mismo momento. Entonces nosotros habíamos justamente trabajado con este esquema de factura de un proveedor como ejemplo, viendo que era la famosa compra o venta, que eran las opciones que teníamos disponibles, ¿verdad? Entonces habíamos creado una tabla, o nos habíamos creado esas tablas. A ver, voy a abrir un poco mi pgadmin para ir referenciando. Escucho. Sí, todas las sesiones van grabadas. Están. Dale por nada. A ver, laboratorio de lenguaje científico 1-2020. Bien, voy a ver, tratar de recordar. Eran estas las tablas que habíamos creado como ejemplo. Creamos una tabla de artículos, creamos una tabla de artículos con depósito, que vendría a ser el stock, que nosotros también le conocemos. Creamos la cabecera, factura-proveedor, y evidentemente creamos su detalle correspondiente. Nosotros habíamos aclarado de que nosotros no íbamos a entrar en todas las partes de cálculos, para solamente íbamos a estar haciendo el esquema en sí para que ustedes puedan visualizar. Entonces, primeramente lo que teníamos que realizar era reflejar el mapeo de la tabla con la clase, y para poder reflejar ese mapeo es que tuvimos que crearnos el artículo de TO. Acá está el artículo con los datos correspondientes, pero finalmente el que teníamos que crearnos era el de, ¿dónde está? Factura proveedor de TO. Este es el que principalmente nosotros tenemos que tener, o mejor dicho, ambos tenemos que tener. El artículo también tenemos que tener, pero el artículo en sí, como va a ser el detalle, viene a formar parte de un atributo más del DTO principal, de lo que sería la factura proveedor. Entonces, dentro de lo que sería factura proveedor DTO, nosotros tenemos el ID, tenemos la fecha. Habíamos preparado una columna de estado que era para verificar en qué momento se anula, en algún momento, si es que lo vamos a anular. Después necesitábamos conocer el usuario que cargaba esa factura. Necesitábamos la lista de los artículos, ¿verdad? ¿Por qué una lista? Porque evidentemente esto lo que va a hacer es va a representar al detalle correspondiente. Entonces, al representar al detalle, estamos diciendo de que tiene que ser una lista, porque no podemos decir que va a ser un solo artículo el que se va a vender. Evidentemente, en una transacción se puede vender un artículo o n cantidad de artículos. Por ende, esto es una lista, y esa lista es de tipo artículo de TO. Cuando trabajamos con los datos del usuario, nosotros ya trabajamos con el objeto usuario, ¿verdad? Esta parte lo habíamos conversado ya cuando hicimos las tablas que tienen clave foránea, ¿verdad? Todas las claves foráneas ya tienen que estar representados por su objeto particularmente. Entonces, en lo que sería el esquema de cabecera de detalle, habíamos mencionado de que aquí la única modificación que íbamos a encontrar era justamente esta línea que está en la línea 14. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una lista con una lista encapsulando los DTOs correspondientes. En este caso va a ser una lista de tipo artículo. Entonces, a nivel del DTO, esto era lo único que se agregó. Entonces,
pregunto y sean sinceros, ¿se entiende factura proveedor de TO? Bien, bien. Una vez construido mi DTO, evidentemente yo tengo que respetar mi circuito, ¿verdad? ¿Qué significa respetar mi circuito? Respetar mi metodología. La construcción o la creación de mi clase de índole DTO era paso 1. El paso número 2, habíamos dicho que teníamos que crearnos la interfaz. Nosotros nos creamos una interfaz, pero esta interfaz no heredaba la base SQL como la demás. Si ustedes se fijan en Ciudad, por ejemplo, heredaba todo lo que sería base SQL, pero en este caso la interfaz de factura proveedor no está heredando, porque normalmente no va a realizar todas las operaciones comunes que vienen realizando las demás entidades, o sobre las demás entidades, mejor dicho. Esta realmente lo que ya hace es registrar una factura, anular una factura, en este caso como ejemplo. Por eso es que creamos la interfaz para respetar nuestra metodología, pero no heredamos la base SQL. Directamente creamos las operaciones que él va a realizar. Entonces, pero respetamos lo demás, sí, respetamos que tiene que retornar un estado y trabaja ya con su DTO correspondiente. Entonces, el paso 2 consistía en crear la interfaz. Y el paso 3 básicamente es lo mismo que veníamos haciendo, es crearnos la clase que implemente factura proveedor DAO, que implemente la interfaz que acabamos de ver. Entonces, una vez que esta clase implemente esta interfaz, lo que vamos a encontrar es la implementación de registrar factura y evidentemente de anular factura. Entonces, después prácticamente es lo mismo. Acá nosotros tenemos que hacer las declaraciones de las clases que vamos a estar necesitando. Están declarándose. Necesitamos preparar el constructor de dicha clase. Dentro del constructor en sí se está instanciando ya la conexión como siempre lo realizamos. Una vez que iniciamos la operación registrar, yo declaro ya una variable de índole numérica y ya le declaro un valor 0. Esta variable ID generado es la que voy a estar utilizando para recuperar el código que el motor de base de datos le está asignando a la tabla cuando se realiza una inserción. Armémonos en nuestras cabezas el concepto de cabecera detalle. El detalle está compuesto por dos padres. Un padre sería en este caso el artículo y el otro padre sería la factura proveedor. Cuando yo quiera obtener datos del artículo, evidentemente yo voy a poder obtener sus IDs, porque en este momento no se dan de alta nuevos artículos, solamente se seleccionan los artículos que van a ir a la venta o a la compra en este caso, ¿verdad? Pero no es así con factura proveedor. Factura proveedor se realiza una inserción en este momento. Primero se inserta y luego se tiene que utilizar el valor que el motor de base de datos le asignó como clave única, como PK, como ID. Entonces, por eso es que está declarándose aquí ya una variable ID generado y está igualado a 0, porque esta variable voy a estar utilizando un poco más abajo. Entonces, después inicio la transacción. Habíamos dicho que en todas las operaciones tiene que estar una transacción, pero especialmente en el concepto de cabeceras de detalle o en el esquema de cabecera de detalle. ¿Por qué? Porque en este esquema se modifican varias tablas en el mismo momento. En este ejemplo
tenemos una inserción en factura proveedor, tenemos una inserción en factura proveedor DET, que sería su detalle, y tenemos una actualización de artículo de depósito. Entonces estamos diciendo que 3 tablas están siendo alteradas su contenido en el mismo momento. Entonces en una sola transacción 3 tablas ya están trabajando. Entonces se inicia aquí la transacción, y cuando se inicia la transacción tiene que haber n formas de cancelar las transacciones, pero una sola forma de confirmar. Solamente se realiza la confirmación cuando todo el proceso en sí finaliza, que es todo este proceso que estamos viendo. Si ustedes se fijan, hay varios cancelar, pero un solo confirmar. Entonces en un solo momento se tiene que realizar el commit o la confirmación. ¿Cuándo qué? Cuando realmente se termine de realizar todas las operaciones y dichas operaciones sean exitosas. Entonces aquí se inicia la transacción, aquí se prepara el query SQL, y este query SQL realmente tiene que ver con la cabecera de detalle, y esta es la cabecera, o sería el padre de uno de los detalles. Por eso es que cuando se trabaja con el prepare statement de este query, se le agrega una característica, o bien dicho una propiedad a este prepare statement, y esa propiedad es la que me va a dar a mí la posibilidad de obtener el key generado. ¿Qué sería el key generado? Sería el valor que el motor de base de datos le asignó como PK a mi variable ID, o a mi columna ID en este caso. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque recuerden que yo le puse auto incremental a mi columna ID. Al ponerle auto incremental, evidentemente esa responsabilidad recae del lado del motor de base de datos. Entonces con esta característica, con esta propiedad, yo estoy diciendo que una vez que se inserte un registro, se pueda obtener el valor que el motor de base de datos le asignó a dicho registro. Entonces después vienen los seteos correspondientes. Aquí creo que ya sabemos la regla de oro: misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros, mismos tipos de datos. Entonces en el primero se se le asigna la fecha, en el segundo el estado, el tercero viene a ser el ID del usuario, y el cuarto un valor de comentario. Una vez que se ha seteado todos los valores de la cabecera en sí, se le invoca al método executeUpdate, que es el método que nosotros ya conocemos para poder hacer la ejecución del query con los parámetros. Si la ejecución del query con los parámetros me retorna un valor mayor que 0, este valor mayor que 0 me indicaba la cantidad de filas que fue afectado con dicha operación. Entonces evidentemente, si aquí me retorna 1, significa que un registro se insertó. Entonces con eso yo ya tengo la certeza de que la operación fue exitosa. Sin embargo, si me retorna 0 o menor que 0, yo ya evidentemente asumo de que hubo un error y realizo cancelar, que sería cancelar la transacción y retornar falso al controlador. En este caso sería, ¿verdad? Porque el controlador es el que va a estar comunicándose con el modelo. Entonces en este caso lo que yo tendría que realizar es una cancelación de la transacción y un retorno de falso, para poder indicarle luego al usuario final que la operación fue incorrecta, no fue exitosa. Entonces ese es el primer control que yo tengo aquí. Si este control fue superado, ¿qué es lo que tengo a continuación? Tengo un método denominado getGenerateCase, que está trabajando sobre la variable PS, que es justamente esto que le estaba mencionando.
Con esto yo estoy habilitando la propiedad y con esto yo estoy invocándole a un método para que me retorne ya el valor generado. Y ese retorno lo vuelco sobre un result set, sobre una variable result set, debido a que esto prácticamente sería como un select. Entonces, si recordamos los select, siempre los select tienen que ser, están trabajando, mejor dicho, con los result set. Y bueno, y esto es realmente un select por detrás, pero de un solo valor. Entonces, por ende, es que este método que me retorna el result set, si se fijan ahí, hice control espacio y están visualizando, me retorna un result set. Entonces, ese result set es el que le estoy asignando a esta variable. Evidentemente, aquí esta variable verifico si contiene un dato que recorrer. Si contiene un dato que recorrer, recupero del result set getInt, porque yo sé que la columna id es numérica y también sé que la denominación es id. Entonces, de esa manera yo justifico esto que estoy mostrando. Entonces, getID me va a recuperar el valor que se le asignó en este insert a la factura, al último registro de la factura proveedor. Entonces, de esa manera, aquí lo que hago es una verificación más para corroborar que sea diferente que 0. Mientras que el ID generado sea diferente que 0, quiere decir que yo ya tengo o esta variable ya tiene asignado el valor pk de esta tabla, y ese valor pk es el que voy a estar utilizando en el detalle. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el insert con ese detalle, el insert de la tabla, el insert de los datos en la factura del detalle. Para poder hacer el insert, evidentemente yo tengo que incluirlo todo esto dentro de un for. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el DTO nosotros teníamos que tener una lista y esa lista iba a ser cargada con los artículos. Pues bien, se cargó la lista, tenemos 5 artículos. Evidentemente, por cada artículo nosotros tenemos que estar realizando una inserción. Un ratito voy a cerrar ese. Ahí está. Bueno, continuando. Entonces, por cada lista, por cada artículo que está dentro de mi lista, yo tengo que hacer un insert. Y en este caso el ejemplo nos presenta también una play. ¿Por qué? Porque en teoría lo que va a hacer es, yo voy comprando y entonces yo tengo que actualizar el stock del artículo que voy comprando. Por eso es que en este caso él va a sumar. Si esto hubiese sido venta, esto tendría que restar. Entonces ambas operaciones están dentro de la lista, porque, repito, son 5 artículos, entonces se tienen que insertar los 5 artículos en el detalle y evidentemente se tiene que realizar la actualización del stock correspondiente por esos 5 artículos también. Entonces se prepara nuevamente el insert, se prepara el statement, lo mismo que acá, pero con la salvedad que acá ya no tenemos que hacer más el return generate case, solamente hacemos el normal. Luego de hacer esto, seteamos los valores a la columna id factura. Evidentemente ya tengo que setearle la variable id generado, porque es esta variable la que ya contiene ya ese valor. Luego necesitamos el artículo, entonces el artículo ya proviene de la variable a, que es el que estoy utilizando en este for, .getID, y la cantidad es a.getCantidad. En otras palabras, esto sería artículo getID, artículo getCantidad. Entonces se setea todos los datos y se vuelve a realizar el método executeDate.
se verifica si el execute update me devuelve 0 o menor que 0, evidentemente eso indica de que hay un error, cancelo la transacción y retorno falso. En cualquier momento yo puedo cancelar la transacción. Según el esquema que yo estoy mostrando como ejemplo, esto está diciendo que si existe 5 artículos y en cualquiera de los artículos ocurriese un error, se cancela la transacción. Si esto es negativo, si no, o si el execute update me devolvió 1, entonces evidentemente quiere decir que esto se insertó. Entonces se pasa al siguiente bloque y este bloque lo que realiza que es la actualización de la cantidad según el artículo. Entonces en este caso va a ser la cantidad existente más el valor que está viniendo en el valor en el artículo, en la cantidad en sí. Y evidentemente el getID se le setea a la columna ID. Entonces también se hace el prepare statement aquí, también se hace el execute update, se verifica que esto sea positivo. Si esto es positivo, evidentemente se continúa, pero si esto me da verdadero, quiere decir que si esto es 0 o menor que 0, se realiza cancelar. Entonces al realizar la cancelación se retorna falso. Pero si esto es negativo, quiere decir que, fíjense que esta llave indica el cierre del for. Entonces quiere decir que va a volver a ubicarse aquí en la línea 41, mejor dicho 42. ¿Por qué? Porque este for tiene que recorrer según la cantidad de artículos que vengan este método getArtículo. Si aquí hubiese venido 5, entonces 5 veces va a entrar y va a realizar las operaciones. Se inserta, se actualiza, se verifica en ambas operaciones. Si no hay ningún error, vuelve a realizar la misma operación y así sucesivamente hasta que este método ya no tenga más una lista que ser recorrida. Por eso es que después de cerrar la lista directamente ya se confirma. ¿Por qué? Porque si se llega hasta este punto quiere decir que todas las operaciones fueron exitosas. Se asume que todas las operaciones son exitosas. Si hubiera habido algún error, evidentemente no iba a llegar hasta aquí. En algún momento iba a retornar falso y se iba a cancelar la transacción. Si ocurriese algún error, se cancela la transacción evidentemente y se retorna falso. Y evidentemente también tiene el bloque final donde se cierra los objetos que estamos utilizando. Y bien, entonces eso era el bloque de cabecera detalle del método agregar que nosotros estuvimos explicando en las sesiones anteriores, en donde la salvedad siempre está en el manejo que nosotros le damos al detalle. Entonces siempre es armar una lista y en el detalle recorrer evidentemente esta lista, y dentro del recorrido, que en este caso estamos representando por el for, se realizan las operaciones correspondientes. Se verifican todas las operaciones y si todas fueron exitosas, en ese último caso nada más se realiza la confirmación. Si no, evidentemente nosotros estamos hablando de que en la operación ocurrió un error. Bien, no sé si tienen alguna consulta, si fui muy rápido, si hay algún punto que está quedando todavía un poco ahí flotando. Por favor, señores, hablen ahora. Dejo el micrófono abierto.
Bien, esa fue la operación de agregar, y luego lo que vimos también fue el anular, que tiene la misma lógica, ¿verdad? Se realiza un update dentro de lo que sería, evidentemente siempre se trabaja con la transacción, se realiza un update correspondiente sobre la tabla cabecera. Esto quedó suelto, esto fue un error. Bueno, tampoco es un error porque no estamos utilizando, ¿verdad? Pero es innecesario decirle reto generate case porque yo ya conozco el código de la factura que voy a anular. Entonces por eso borré eso. Eso probablemente quedó ahí del copiar y pegar que hicimos en las sesiones anteriores. Entonces aquí realizamos la transacción, preparamos el query, hacemos el prepare statement, le seteamos el valor correspondiente, le indicamos el ID correspondiente. Después de haber hecho esta transacción o esta asignación, mejor dicho, hacemos el execute update mayor que 0, siempre nuestra verificación. Si esto está ok, ¿qué hacemos aquí? Como nosotros estamos diciendo que la cabecera de detalle consiste en hacer inserciones de un artículo o de n artículos, evidentemente dijimos que cuando se realizan la inserción, sea por venta o por compra, se actualiza el stock, sea por suma o sea por resta, ¿verdad? Si se anulan los datos de la cabecera, se asume que se anularon porque hubo un error, porque se va a devolver algún motivo particular. Entonces, en el momento de la anulación de una factura, también se tiene que volver a revertir la actualización del stock si es que ya se realizó esa actualización. Por eso es que también se trabaja con el dentro del for, y en este caso dentro del for, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el update nuevamente de la tabla artículo depósito, donde nosotros aquí lo que estamos haciendo es le estamos seteando a la cantidad una resta correspondiente, ¿sí? Para poder evidentemente descontar el valor que venía dentro de la factura. Se setea el dato siempre indicándole el ID, se setea los valores y se realiza el update siempre con la verificación correspondiente, todo dentro del for. Entonces la anulación en sí también está compuesta por esto, eso es importante recalcar. Y se fijan que las estructuras de los bloques siempre son estándares, siempre se inicia la transacción, se realiza el query, se setea, se ejecuta, se verifica. Si la verificación fue exitosa, se continúa o se comitea. Si la verificación ya tuvo un error, directamente se cancela y se retorna falso. Si hay una excepción, evidentemente la transacción se cancela y se retorna falso. Siempre está el bloque final y siempre tiene que haber un solo confirmar. Entonces no importa que en una transacción de cabecera de detalle vos estés realizando 5 inserciones o 10 modificaciones, siempre al final tiene que haber una sola confirmación. Eso es importante, señores. Encapsular siempre todas las operaciones dentro de una sola transacción, no más de una transacción. Bien, entonces esto fue lo que nosotros estuvimos viendo en esas sesiones a la cual le denominamos sesiones de cabecera de detalle. ¿Alguna aclaración que quieran que se realice, señores? Por favor.
Bien, y después de haber trabajado con lo que fue cabecera de detalle, ya le dimos introducción a lo que era ya la configuración de nuestro proyecto REST. Entonces, si se percataron, prácticamente nosotros no alteramos absolutamente nada. Lo que hicimos fue creamos un paquete denominado patch del web service, del WS se identifica como el web service. Entonces creamos una clase, mencionamos de que nosotros no es que vamos a estar codificando absolutamente todo de cero. Evidentemente esa idea es una idea fuera de contexto, fuera de foco. Nosotros siempre vamos a estar utilizando ya unas clases empaquetadas existentes que ya realicen las operaciones, que en este caso esas operaciones están encapsuladas en la librería del WS del Web Service, que ya viene incorporado dentro de lo que sería el Glassfish. Son librerías que ya vienen empaquetadas o que forman parte del paquete del Glassfish. Si ustedes se fijan, habíamos mencionado eso en las sesiones anteriores dentro de Library. Acá ya tenemos el servidor Glassfish. Lo desplegamos y acá están todas las librerías que ya forman parte del paquete. Entonces, el que nosotros estábamos utilizando ahora mismo era, voy a buscar, acá está. Vamos a estar utilizando las clases necesarias que contienen el WS, que sería el web service. Dijimos que aquellas personas que no utilizan el Glassfish como servidor van a tener que descargarse las librerías para trabajar en forma independiente, si es que por ejemplo están utilizando otro servidor que no sea el Glassfish, o bien pueden utilizar también el Glassfish sin mayores dificultades. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue crearnos una clase que, se fijan que no tiene absolutamente nada codificado, es porque esta clase tiene una sola misión, y esa misión es la de configurar un patch principal. Por eso le denominamos patch del WS a esta clase. Se crea el patch, o sea, se crea la clase, mejor dicho, y se realiza una herencia de la clase tipo application, y esa clase application evidentemente se refiere a una aplicación de índole web service. Entonces acá lo que estamos utilizando es una notación y para indicarle que esto va a ser la denominación del patch principal. Todo lo que ustedes ven con el arroba significa una notación que voy a estar utilizando, que sería una característica fundamental que se utiliza en los proyectos de web service, sea de REST o sea de SOAP. En este caso vamos a volcar todo nuestro proyecto a un REST. Entonces, ¿qué significa el patch principal? Significa que el cliente que va a estar que va a necesitar llegar hasta el proyecto en sí tiene que tener una URL, tiene que tener una ruta. Entonces esa URL primero va a ser el servidor, el número de IP de nuestro servidor. En este caso, como esto es local, evidentemente va a ser localhost, ¿sí? HTTP el localhost el nombre del proyecto, que sería en este caso laboratorio REST, un slash, y luego que sería, ahí ya vendría ya el nombre ls1, que sería la denominación que yo le estoy poniendo para que las peticiones sepan dónde tienen que ir a llegar, ¿verdad? Porque en un servidor en un momento puede haber desplegado una sola aplicación, pero evidentemente nosotros no es que vamos a tener un servidor para tener una sola aplicación y que si tenemos dos aplicaciones vamos a tener que tener otro servidor. No es así, en un mismo servidor van a estar todas las aplicaciones necesarias.
Entonces, evidentemente yo tengo que tener una forma de identificarle a dicha aplicación. Entonces va a ser la dirección, el nombre del proyecto, slash ls1. Con eso yo ya voy a estar indicándole que va a estar llegando hasta el proyecto. Y luego nosotros tenemos que tener una clase controladora o una clase que va a hacer realmente el REST. Y esta clase es la que nosotros creamos en la sesión anterior denominada Ciudad Web Service, a la cual también le indicamos que va a tener un patch interno, ¿sí? Este va a ser el patch principal para llegar al proyecto, pero el proyecto en sí está compuesto evidentemente de n cantidad de clases, no está compuesto de una sola clase, no está compuesto de un solo servicio. Esto en sí ya se le conoce con el término de servicio. Esto es un servicio que está disponible para obtener datos y para devolver datos. Entonces, para llegar hasta este servicio se tiene que hacer slash primeramente ls1 slash. ¿Cómo se va a hacer para llegar a este? Se le tiene que poner ciudad. Si aquí yo le quiero poner algún código especial, alguna característica especial, este es el lugar en donde ustedes tienen que ponerlo. Y evidentemente luego conocer cómo armar la URL de su REST. Entonces, cada clase control evidentemente tiene que tener su propio patch. En este caso empezamos con el de ciudad. Bueno, el viernes vamos a hacer posiblemente el de usuario o el de persona o el de perfil, y bueno, entonces vamos a tener que crear también aquí su propia clase, y esa clase también va a tener su propio patch. Entonces va a ser perfil, o va a ser persona, o va a ser usuario X. Después, esto es una clase común y corriente que tiene ya instanciados los DAO y los DTO, como ustedes ya bien lo conocen. O sea, están declarados las variables para ser instanciadas. Luego empezamos a crear un método que en este caso va a devolver un stream, que yo le puse un texto directamente de prueba, pero aquí nosotros estamos viendo dos anotaciones que están siendo utilizadas. Entonces recordemos que las anotaciones son las características que se utilizan para indicar la acción que se va a realizar dentro del REST o dentro del servicio. Entonces, en este caso, ¿qué estoy indicando con estas dos anotaciones? Estoy indicando de que para llegar hasta este punto va a llegar por un método denominado get y va a producir este tipo de datos. Entonces, como son servicios, estos servicios ya requieren ya de protocolos estándares y de indicaciones estándares. Entonces yo aquí aquí se le está indicando justamente dos puntos importantes: cómo se va a acceder hasta este método y qué va a producir este método. Entonces va a llegar por una petición que va a venir por el método get y va a producir un texto plano, y este texto plano es justamente un mensaje. Si hay dos métodos que tienen la misma notación de tipo de acceso, en este caso el tipo de acceso a este método es get, este es get, este es get. ¿Qué significa esto? Que cuando la petición esté llegando hasta ciudad, si yo no le indico un patch interno del método y le indico solamente get, él va a llegar hasta este punto. Pero si yo quiero llegar hasta este get mensaje 2, evidentemente como aquí ya hay get y aquí ya hay get, va a haber una confusión, porque la petición no va a saber si tiene que caerse aquí o si tiene que caerse aquí. Por eso es que se le agrega otra vez un patch interno a cada método. Entonces, cuando se dan estos casos, entonces va a llegar a patch ciudad /2 o /todos.
y entonces lo que va a suceder es que va a estar llegando hasta este bloque de código o hasta este bloque de código según el patch que vos le esté indicando. Entonces, ¿qué hace esto? La misma cosa, esto produce un texto plano. Sin embargo, esto ya está produciendo una aplicación JSON. ¿Por qué produce una aplicación JSON? Porque el manejo de datos, el transporte de datos, el formato de datos en un servicio REST es 100% formato JSON. Siempre se trabaja con formato JSON cuando se habla de REST. Y cuando se habla de SOAT, que es el otro protocolo de comunicación de un web service, es un formato XML. En este caso, el que nosotros estamos aplicando es el REST. Por ende, estamos diciendo que va a trabajar con un formato tipo JSON. Entonces, esto va a producir una aplicación JSON. Este método se llama recuperar registros. Y se fijan que el método recuperar registros que ya contiene ya el uso de una librería que habíamos mencionado. Esto es una librería que tiene una finalización, una función, mejor dicho, que es la de convertir tipos de datos de un objeto a un JSON o bien de un JSON a un objeto. Entonces, en este caso yo estoy usando esa librería, yo la descargué y la incluí. Aquí está el JSON 2.8.6, esta es la última versión. Esta es una librería creada por Google, así es que es una librería confiable. Entonces el uso que le doy es para convertir. En este caso ustedes esto ya se ubican, esto es para llamarle al recuperar registros, que sería recuperar todas las ciudades existentes. Entonces toda esta lista ya le digo que me convierta a un formato JSON. Entonces ese formato JSON es el que se está devolviendo cuando se le invoca a esta aplicación. Y el que dice único, este es una notación que indica que va a estar recibiendo un parámetro. Este parámetro va a ser un ID y este estoy utilizando cuando yo estoy llamándole al método recuperar registro. Si hacen memoria, recuperar registros nos devuelve una lista y este recuperar registros no tiene que devolver un solo objeto. Por eso es que aquí yo le estoy pasando el ID del objeto que quiero que me recupere. Y también estoy indicándole que voy a devolverle el formato JSON y evidentemente estoy utilizando el JSON para realizar dicha operación. Esos fueron los get que nosotros estuvimos viendo en la sesión anterior y luego pasamos al método post. Los métodos post son aquellos métodos en los cuales normalmente se realizan inserciones de datos en los cuerpos de envíos. Aquí prácticamente los datos no vienen en un cuerpo, vienen en la petición propiamente, en la URL. Sin embargo, aquí cuando utilizo los posts, el post normalmente indico de que está viniendo un objeto ya dentro de la petición. Entonces, por eso es que aquí la anotación cambió. Acá decía produce y acá nos dice consume. ¿Por qué? Repito, sí o sí es un formato tipo JSON con el que va a trabajar. Cuando va a responder, responde JSON, y cuando va a consumir, consume JSON. Por eso es que se le indica aquí que va a consumir un formato JSON. El input string es la clase para trabajar con los datos genéricos. Aquí utilizo la clase para hacer el recorrido y conforme yo voy recorriendo voy recuperando los valores que contiene esa clase y le voy acumulando a una variable string. Esa variable string aquí lo único que hice fue imprimir para que vean ya el formato en el formato JSON que se convirtió. Evidentemente esto solamente tiene el fin de la visualización en consola. Aquí es donde está lo otro importante.
usamos nuevamente las librerías que son para convertir. En este caso, en los de arriba, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos una lista de objetos o un objeto, y eso lo convertíamos a un JSON y lo enviábamos. En este caso nosotros estamos teniendo el JSON, el formato JSON, y lo queremos convertir al objeto. Por eso es que este método fromJSON lo que nos dice es: de este JSON serializame a ciudad de TO. Serializar sería convertir, una conversión del tipo de dato. Entonces JSON a ciudad de TO. Por eso es que toda esta línea de código es asignada al objeto de TO. Luego se hace la instancia del DAO implement, y el DTO cargado se le pasa al método agregar, y ese método agregar es el que nosotros codificamos previamente. Esto era solamente con el fin de imprimir para que los alumnos puedan visualizar esos datos en ese momento. Eso mismo hicimos para el update. Va a consumir una aplicación JSON, le agregamos un patch. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos un post. Entonces evidentemente aquí, como es nuevamente post, tenemos que agregarle el patch, y ahora hacemos el modificar con el mismo bloque, solamente que en vez de llamarle al agregar se le invoca al modificar. Aquí era agregar y en este punto es modificar. Hicimos el copiar pegar, consumimos el mismo tipo de datos, pero nuestro patch ya era delete. Se realiza los mismos bloques de código, pero se le invoca ya al eliminar. Y bien, entonces de esa manera habíamos preparado los principales métodos que normalmente son utilizados. Evidentemente no van a ser los únicos en el transcurso de su carrera o su vida profesional. Estos son un ejemplo base nada más, ¿sí? Después esto ustedes van a replicar y van a hacer crecer. Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos en la sesión del día sábado, y en esta sesión que viene del sábado también vamos a volver a codificar uno de cero. Yo ahora volví a hacer un resumen nomás, un repaso así general, pero el día sábado vamos a hacerlo desde cero, y evidentemente ya ahí le vamos a agregar otras funcionalidades que es la parte de la seguridad que debemos de incluir cuando hacemos este tipo de operación. Bien, ¿tienen alguna consulta, señores? Bien, entonces voy a terminar la sesión del día de hoy. Voy a preparar el video, voy a levantar el video al canal, voy a compartir con ustedes para que ustedes ya lo puedan descargar y lo tengan disponible. Entonces, por el día de hoy hemos llegado a la finalización de nuestra sesión. Les deseo un buen resto de jornada. Si no hay alguien que quiera realizar algún comentario, alguna aclaración, alguna petición, miro acá en el grupo, en el chat. Bueno, entonces ha sido todo, señores, por el día de hoy. Les deseo un buen resto de jornada. Nos encontraremos nuevamente el día sábado. Por favor, realicen las prácticas, y si tienen dudas, entonces el sábado tratar de cerrar bien ya nuestro proyecto RES. Buen resto de jornada, hasta luego.